La armadura del cristiano. Primer trimestre. Tema número 84. Semana 13, 24, 06, 2025. Tercer día de la semana. Texto bíblico. Mateo 24, 42 al 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué vela el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ellen Goldwhite. Libro, La única esperanza. Capítulo 32. El día del juicio. El día de la venida de Cristo será un día de juicio para el mundo. Las Escrituras declaran: vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas 14. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25, 32. Pero antes de ese día, Dios hace saber a los hombres lo que va a suceder. Siempre ha dado advertencias con respecto a los juicios inminentes. Algunos creyeron en ellas y obedecieron la palabra de Dios, y escaparon así a los juicios que cayeron sobre los desobedientes y los incrédulos. Antes de destruir al mundo por el diluvio, Dios ordenó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí. Génesis 7, 1. Noé obedeció y se salvó. Antes de la destrucción de Sodoma, los ángeles llevaron a Lot el mensaje: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Génesis 19, 14. Lot escuchó el aviso y también se salvó. Así también ahora se nos anuncia acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que caerá sobre el mundo, y todos los que escuchen la advertencia serán salvados. Los justos, al contemplar a Cristo en su venida, exclamarán: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, y nos salvará. Isaías 25, 9. Como no conocemos el tiempo exacto de su venida, se nos ordena velar. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Lucas 12, 37. Pero los que esperamos la venida del Señor no debemos esperar ociosos. La expectativa de su venida debe llevarnos a temer los juicios que Dios enviará a los transgresores y a arrepentirnos de haber pecado, de haber quebrantado los mandamientos de Dios. Mientras esperamos la venida del Señor, debemos trabajar diligentemente. Saber que Cristo está a las puertas debe inducirnos a obrar con más fervor por la salvación de nuestros semejantes. Así como Noé dio la advertencia de Dios a los antediluvianos, todos los que entienden la palabra de Dios deben dar la amonestación a la gente en este tiempo. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 al 39. En los días de Noé la gente abusó de los dones que Dios le había dado. Su forma de comer y beber los condujo a la glotonería y a la embriaguez. Olvidaron a Dios y se entregaron a toda clase de actos viles y abominables. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Génesis 6, 5. Debido a su maldad, el pueblo de ese tiempo fue destruido. Los hombres hoy hacen lo mismo. La glotonería, la intemperancia, las pasiones indomables, las malas prácticas llenan la tierra de maldad. En los días de Noé el mundo fue destruido por el agua. La palabra de Dios enseña que ahora será destruido por el fuego. Por la palabra de Dios, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 2 Pedro 3, 5 al 7. Testimonio, 08-09-2018, Part 2. Dos manos gigantes meciéndolos. Continúa. Salimos de allí y fui como a algo parecido como un estadio. Este era enorme y entré en medio del mismo. Y vi que, en la arena, había un hombre y una mujer en una tarima, hablando por un micrófono. Entonces, se me indicó subir a la tarima y subí y mi acompañante subió conmigo.
Este quitó el micrófono al caballero que hablaba, me lo dio y me dijo: repite lo que yo te diga. Entonces él comenzó a hablar: el limpio seguirá limpiándose, y el sucio seguirá ensuciándose. El que no se humille hasta el polvo no podrá subsistir en el tiempo de prueba, pues no tendrá ninguna protección. Estas fueron las palabras que él me dictó, y asimismo las dije. Entonces vi cómo, los que estaban sentados en aquel lugar, muchos de ellos se les comenzaron a oscurecer los rostros. Entonces en ese momento, cuando yo vi eso, fue tremendo ver que esos rostros de aquellas personas, que yo les veía el rostro a la distancia, ya no les veía porque como una nube negra se les puso al frente. Mas otros, sus rostros, se tornaban blancos, brillantes. Entonces, en ese momento, yo salí por la puerta de aquel lugar con mi acompañante y él me dijo: mira hacia atrás. Entonces miré y vi que todos los que tenían rostros blancos salían y nos seguían. Entonces se me dijo: abre tus manos y no mires hacia atrás, otra vez, y agarra los que puedas con ellas. Así que yo estiré mis manos hacia los lados y sentía que agarraba manos humanas, más yo no veía de quiénes eran, pero sentí el peso al alarlas. Entonces se me dijo: corre y no pares hasta que te diga. Yo empecé a correr y sentía que mi peso, al alarlos, era fuerte para mi cuerpo, pero yo seguía luchando y seguía corriendo. Entonces corrí y llegué a una montaña y en ella había una cueva. Se me indicó entrar en esa cueva. Estaba custodiada por 2 hermosos, preciosos ángeles. Ahí entramos y estuvimos seguros ante la calamidad, y en ese momento, ahí desperté. Himnos. 169. Cristo viene. 187. Santo Espíritu de Cristo.